te damos por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, cada hermano que está en este lugar, Señor, que vino a recibir, Señor, de este alimento que hoy tú has preparado para nosotros. Gracias, Padre, porque sé que cada palabra, Señor, que se comparta, Señor, a partir de este momento, va a ser tu voz, Señor, audible, Padre, hablando a nuestros corazones, direccionándonos, Señor, alentándonos, fortaleciéndonos, Padre, para poder afrontar, Señor, todo lo que viene de aquí en adelante. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros este año. Pero yo te doy gracias también porque sé que lo seguirás siendo, Padre, porque somos tus hijos y nos tomamos de cada una de tus promesas, Señor. Usa mis labios, Señor, mi mente y mi corazón para que esta palabra quede sellada en cada una de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, ¿sí? No se distraigan, ¿sí? Presta atención porque hoy el Señor quiere hablarnos una palabra específica. Yo les decía que, bueno, esta era una gran responsabilidad porque tenemos que caminar en esta palabra el próximo año, el año 2025. Entonces yo le decía, Señor, me tenés que dar la palabra. Señor, ¿cuál va a ser la palabra para el 2025? Y ustedes saben que el Señor habla de diferentes maneras, ¿sí? Cuando estamos conectados con Él y sentimos que es su voz hablando en nuestro corazón. Y el Señor me había dado una palabra hacía un mes más o menos en un sueño. Y bueno, la tenía ahí guardadita, ¿sí? Entonces yo durante este último mes le dije, Señor, dame la palabra para el 2025, dame la palabra para el 2025. Hasta hoy, a la mañana, le digo, Señor, dame la palabra para el 2025. Y el Señor me dijo, yo ya te la di. Y entonces entendí que eso que Él me había hablado hace un mes era lo que tenía que transmitir a la iglesia. Y el Señor me llevó a este libro, al libro de Jeremías. ¿Sí? Es una palabra hermosa que seguramente usted ya la ha escuchado anteriormente, ¿no? Porque habla de que los planes que tiene el Señor para con nosotros son planes de bien, ¿sí? De bienestar y no de calamidad. ¿Cuántas veces pensamos que en lo que nos espera, que lo que viene quizás es malo, que quizás lo que viene no va a ser agradable? ¿Cuántas veces estamos en ese negativismo y pensamos que si este año por ahí no nos fue tan bien, quizás el año que viene sea peor? ¿A cuántos se le cruzó ese pensamiento, ¿sí? Por su cabeza? Muchas veces cuando la palabra de Dios no está implantada en nuestras vidas, le damos lugar al enemigo, y el enemigo viene a sembrar duda, viene a sembrar temor, desconfianza. El enemigo lo que quiere es que nosotros no declaremos la palabra de Dios. Pero hoy el Señor nos recuerda que en sus pensamientos, ¿sí?, hay bienestar, ¿sí?, y un futuro de esperanza para cada uno de nosotros. Y este texto es una carta que escribió el profeta Jeremías, ¿sí?, a un pueblo que estaba pasando por una situación completamente difícil, porque cuenta la palabra de Dios que los judíos estaban exiliados en Babilonia. Había un rey, ¿sí?, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que los había llevado cautivos a ese lugar. Entonces, bueno, dice la palabra de Dios que ellos estaban ahí en ese lugar. Imagínense la situación, ¿sí?, que un día estés en tu casa, estés haciendo tus cosas, viviendo tu vida, y que de repente te arrebaten y te lleven a una tierra que no es la tierra donde naciste, ¿sí?, como esclavo en una situación completamente impensada y no planificada. Terrible, ¿verdad? Si nos ponemos en la piel de esas personas, de todo lo que han pasado, realmente nos damos cuenta. Dice que Nabucodonosor conquistó Judá, ¿sí?, en el año 586 a.C. ¿Sí? Es lindo ponernos en contexto, ¿sí? 586 a.C. Y dice que Jerusalén fue destruida, inclusive en esta destrucción entraba el templo, ¿sí?, el templo de Salomón, que también fue destruido. Entonces cuenta la palabra que la mayoría de las personas que vivían en ese lugar fueron cautivos a Babilonia, pero el Señor habló a través de este profeta, del profeta Jeremías, ¿sí?, y le dio un mensaje específico, porque cuando estamos en situaciones difíciles, siempre el Señor tiene una palabra para nosotros. Lo peor que podemos hacer es ir a buscar palabra a otro lugar.
que el Señor quiere, ¿sí? Hay personas en nuestro entorno muchas veces que nos van a soltar palabras negativas, pero qué bueno que es poder escuchar la voz correcta. Y el mensaje, ¿no? Fue un mensaje específico, porque esta gente, yo creo que en lo profundo de su corazón anhelaban regresar a su tierra. Amén. Y el Señor le dice que este exilio iba a durar 70 años. Y yo pensaba que muchas veces nosotros queremos la respuesta automática de Dios, ¿o no? ¿Sí? Bueno, a ver, Señor, hoy voy a la iglesia y mañana quiero que los problemas se me solucionen, ¿sí? Hoy voy a hacer algo que vos me pediste y yo sé que mañana ya todo va a estar en orden y solucionado. Pero el Señor le decía que este exilio iba a durar 70 años. Y no solamente eso, sino que en la palabra podemos ver en el libro de Jeremías 29 que el Señor les dice que mientras tanto debían asentarse, construir casas, formar familias y buscar el bienestar de Babilonia, porque el Señor cumpliría su promesa de restaurarlos. ¿Cuántas veces estamos en lugares que no queremos estar? ¿A cuánto les pasó? Cuando hablamos de lugares, no solamente hablamos de lugares físicos. Es feo estar en un lugar donde uno no quiere estar, ¿o no? ¿Sí? Nos queremos ir, queremos que pase rápido ese momento, ¿no? Pero qué terrible que es cuando nos toca estar en situaciones que no queremos estar, ¿sí? ¿Cuántas veces decimos, Señor, que pase de mí esta copa, ¿no? Porque este tiempo tan difícil que quisiera evitarlo, quisiera sacarlo de mi vida. Pero el Señor les estaba diciendo que aún en ese tiempo, ¿sí? Aún en todos esos años, ellos no debían cruzarse de brazos, sino que debían trabajar y procurar el bienestar para sus propias vidas, para sus familias y el bienestar de ese lugar en el que se encontraban. ¿Sí? Entonces ellos tenían que construir casas, formar familia, ellos tenían que seguir proyectando. Y el Señor me decía que muchas veces, esperando por ahí la bendición o esperando la promesa, ¿cuántas veces nos pasa que nos cruzamos de brazos? ¿No? Y nos quedamos simplemente esperando. Pero el Señor siempre nos habla que tenemos que ser hombres y mujeres de fe, ¿no? Y una de las cosas, de las características que tiene la fe, es que la fe es activa, ¿sí? Que la fe no es estática, la fe no es algo que yo espero y nada más, sino que estoy todo el tiempo en movimiento, ¿sí? Creyendo verdaderamente que para Dios todas las cosas son posibles. Y ellos debían continuar su vida, ¿sí? Y tenían que saber que ese sufrimiento lo tenían que enfrentar, ¿sí? Pero que había un plan que era un plan perfecto de Dios, que era el plan de la restauración. ¿Cuántos necesitan restauración en este tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos este año estuvieron en situaciones que no quisieron estar? En situaciones que no planificaron. ¿Cuántos imprevistos surgieron? ¿Cuántas situaciones que por ahí ustedes dicen, pero yo no las merecía, pero yo esto no lo busqué, pero esto yo no lo generé? ¿En cuántas situaciones adversas nos encontramos? Quizás personales, quizás familiares, quizás también en la propia iglesia, ¿sí? Porque cada día, ¿no? Y cada año nos toca enfrentar situaciones. Pero el Señor nos dice a través de esta palabra que su plan no es un plan de destrucción, sino de restauración para nuestras vidas, ¿sí? Esto que estuvo pasando no es para destrucción, sino que es para que Dios se manifieste en ese problema. Amén. Porque Dios es un Dios de restauración. Y Dios los estaba motivando si a que ellos pudieran seguir luchando en ese lugar donde no querían estar. ¿Sí? Porque Dios no solamente se ocupa de nuestro futuro, si a veces pensamos muy para allá, siempre estamos, las personas ansiosas, ¿no? Siempre están pensando en el más allá, en el futuro, en lo que nos espera. Dios se estaba encargando del aquí
y de la hora. Porque mientras que nosotros esperamos la promesa del Señor, Dios está interesado en el aquí y en el ahora también. En este momento quizás de dificultad, en este momento que no querés estar atravesando, el Señor también se está ocupando de tus necesidades, ¿sí? Dios está interesado en que te vaya bien, aún en el presente, aunque todavía por un poco de tiempo tengas que atravesar situaciones difíciles. Dice la palabra de Dios que su vara y su callado nos infundirán aliento, ¿sí? Dios es un Dios presente, ¿sí? ¿Cuánta gente se fue de nuestro lado quizás este año? ¿Cuánta gente quizás en las cuales por ahí pensamos apoyarnos, ¿sí? Hoy no están o quizás nos dieron la espalda, pero Dios aún en los peores momentos siempre promete estar con nosotros, ¿sí? Incluso en medio de las circunstancias adversas. Entonces les dice a los exiliados que Dios sigue teniendo un plan con ellos. Decirle al que está al lado, Dios sigue teniendo un plan con tu vida. Decíselo con fe, ¿sí? Dios sigue teniendo un plan con tu vida. Esto no terminó acá. Esto no termina en 2024, ¿sí? Esto no termina el 31 a la noche, ¿sí? Decirle, Dios sigue teniendo un plan, ¿sí? Dios no se equivoca, ¿sí? Y el Señor, a través de esta palabra, nos enseña a encontrar un propósito y una esperanza, ¿sí? En estas situaciones adversas. Cuando quizás muchas veces nos invade la queja, ¿sí? Porque cuando estamos en situaciones difíciles, nos quejamos. ¿Cuántos quejosos hay acá? ¿Sí? Nos quejamos. Somos de carne y hueso y muchas veces nos quejamos, ¿sí? Y muchas veces relegamos y muchas veces nos agarra esa nostalgia, ¿no? De aquellos buenos tiempos, como muchos dicen, ¿no? Pero hoy el Señor nos enseña a través de esta palabra que todavía hay un propósito y hay una esperanza en nuestros corazones a través de su palabra, ¿sí? Nos enseña a confiar en Él y a trabajar para poder llegar a ver ese propósito cumplido en nuestras vidas. Hay dos palabras que me llamaron la atención cuando leí este mensaje, ¿sí? Y las palabras fueron futuro y esperanza, ¿sí? Porque dice el Señor en esta palabra, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y busqué lo que significaba futuro y dice que en hebreo es aharit, y que significa el final, el resultado, ¿sí? Y esto tiene que ver con que no es un momento más que vamos a vivir, una etapa más de nuestra vida, sino que es el desenlace de todas las cosas, ¿sí? Ese producto terminado para lo cual quizás tuvimos que ser procesados y tuvimos que pasar tantas situaciones adversas. Hay un producto final, ¿sí? Hay un resultado y ese es el futuro que el Señor está planificando para cada uno de nosotros. Amén. Porque nuestra historia y la historia de esta gente no terminaba en Babilonia. No terminaba en ese lugar, no iban a morir en Babilonia como esclavos, ¿sí? Había un destino que estaba planificado y que estaba profetizado para ellos. ¿Amén? Hay un final para cada uno de nosotros, ¿sí? Y ¿saben lo que dice la palabra? Que este final es bueno. ¿Amén? Es bueno. Así que todo negativismo en el nombre de Jesús tiene que salir de nuestra mente. Amén. El final es bueno. Y otra de las palabras es esperanza. En hebreo significa tikvah, ¿sí? Y significa confianza o cordel, cuerda o línea que ata. Es un ancla firme que nos conecta con Él en medio de la incertidumbre. Y esto lo encontré en el libro de Hebreos 6:19. Y dice así: esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Diga conmigo, en el mismo lugar, en Cristo. Amén. En Cristo. No me salgo de Cristo porque no veo nada. Quizás hoy no estás viendo nada de todo lo que en este momento se está predicando. Quizás solamente ves lo oscuro, la situación que no pudiste resolver durante este año, pero el Señor nos
Dios viene con respuesta. Amén. Decí conmigo, Dios cumplirá. Dios cumplirá sus promesas en nosotros. Amén. Babilonia puede representar un montón de cosas para nuestras vidas. A todos nos toca atravesar por momentos en Babilonia. ¿Sí? Como les digo, Babilonia es el lugar donde no queremos estar. Babilonia es el lugar de la esclavitud. Babilonia es el lugar donde la pasamos quizás mal muchas veces. Estos pueden ser momentos difíciles. ¿Cuántos tuvieron momentos difíciles este año? ¿Sí? Muchos, ¿verdad? Somos probados en todas las cosas. Creo que todos hemos atravesado por momentos difíciles. Sí, lugares incómodos, situaciones que dijimos, en esta situación no quiero estar más. ¿Sí? De acá me corro. ¿Sí? ¿Cuántas veces les pasó eso? ¿Sí? ¿Cuántas veces quisieron escapar de momentos, de lugares, de situaciones y de personas? Esa es quizás nuestra Babilonia, lugares que nos tocó estar y personas con las cuales nos tocó quizás pasar momentos adversos. Y el Señor me llevaba a la historia de José. ¿Cuántos saben y recuerdan la historia de José? Este jovencito que también le tocó estar en una tierra que no era la suya, ¿sí? Un hombre de Dios que tenía revelación de Dios a través de los sueños. Y a través de esos sueños, cuando se los contó a sus hermanos, produjo ciertos celos en ellos, y cuenta la palabra de Dios que lo metieron en un pozo, ¿sí? Luego pasó a ser un esclavo. ¿Por cuántas situaciones pasó? ¿Sí? Por injusticias. ¿Cuántas acusaciones sí había recibido? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, la esposa de Potifar sí lo acusó y por ese motivo lo llevaron a la cárcel. ¿Cuántas situaciones tuvo que atravesar este muchachito? ¿Sí? Pero él era un hombre de Dios. Y cuenta la palabra de Dios que él donde estaba siempre brillaba, porque los hijos de Dios en las peores situaciones brillamos. Amén. En las peores situaciones marcamos la diferencia. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos están brillando en medio de la oscuridad, de los conflictos, cuando nos toca estar en Babilonia? Quizás él se habrá preguntado, ¿pero por qué? ¿No? Como muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué me toca atravesar esto? Pero Dios tenía un propósito tremendo con la vida de José. Cuenta la palabra de Dios que fue tremendo ese desarraigo y ese sufrimiento, porque imagínense cada escena de la vida de José, solo, ¿sí? Lejos de su tierra, de su padre, de sus hermanos, ¿sí? Sabiendo lo que sus hermanos les habían hecho. Una crisis tremenda, ¿sí? En una tierra extranjera, pero dice la palabra de Dios que en ese lugar y en cada lugar que a José le tocaba estar, era una persona que se destacaba. ¿Sí? Porque volvamos a la palabra inicial, ¿no? El Señor les dijo a este pueblo, mientras tanto, José tenía una promesa también de parte de Dios, ¿sí? Dios ya le había revelado en sueños cuáles eran los planes que tenía con él. Pero en el libro de Jeremías, en la historia inicial, el Señor les dijo, mientras tanto, construyan casas, ¿sí? Formen familias, mientras tanto busquen el bienestar. Y esta palabra está muy relacionada con la historia de José, porque en ese mientras tanto, antes de que José llegara a obtener esa promesa, al cumplimiento de esa palabra, donde él estaba era una persona que fructificaba. Como esclavo era el mejor esclavo, ¿sí? Como preso era el mejor preso, ¿sí? Porque él era un hombre de Dios y no dependía del lugar donde estaba, ni de las personas que lo rodeaban, ni de la situación que le tocaba atravesar, sino que él era un portador de la presencia del Señor. Y donde él pisaba marcaba la diferencia. Amén. Este es un hombre fructífero, aún en tierra extranjera. Amén. Y había un propósito extraordinario, que no era solamente salvar a esas personas a Egipto de esa semejante hambruna, sino también preservar la vida de su familia y también llevarlos a esa reconciliación. Amén. Y saben, me llamó mucho la atención una palabra que
se describe al final de la vida de este hombre y que se la declaró a sus hermanos y dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Miren si hacemos esta declaración poderosa. ¿Sabes que el enemigo pensó hacerte mal? ¿Sí? El enemigo pensó hacerte mal este año quizás, pero dice el Señor, pero Dios lo encaminó para bien. Toma esta palabra en el nombre de Jesús. Lo que parecía malo, lo que parecía que te iba a destruir, ¿sí? El Señor lo va a transformar en bendición para tu vida. Amén. No solamente para salvación tuya, sino para salvación de mucha gente, porque testificarás de lo que el Señor va a hacer. Amén. El Señor es experto en transformar toda maldición en bendición. Amén. En esa cruz ella lo hizo por nosotros. Amén. Esa cruz absorbe todo lo malo. Dice que el Señor ahí sí hace ese intercambio maravilloso a través de su sangre y podemos ser herederos de sus promesas y de sus riquezas en gloria. Amén. Dios usa esas circunstancias para moldearnos, bendecirnos y cumplir sus planes en nosotros. ¿Ustedes por qué creen que esa gente estuvo 70 años en esa tierra extranjera? Y ahora pregúntese, ¿por qué hace tanto tiempo que estoy en esta situación en la cual no quiero estar? Pregúntese. Amén. Señor, ¿por qué no lo resolvés ya y listo? Y testifico que tú lo hiciste, Señor. Pero el Señor dice 70 años. Ese 70 para cada una de nuestras vidas va a ser un número, ¿sí? Va a ser un tiempo, ¿sí? Que nos va a llevar, porque el Señor dice que nos quiere moldear. Porque no podemos llegar al cumplimiento de sus promesas si no estamos preparados, ¿sí? Y en el mientras tanto Dios va trabajando con nosotros. Ellos necesitaban ser moldeados para luego ser bendecidos y que ese plan perfecto se cumpliera en sus vidas. Amén. El dolor, amén, que hoy quizás estamos atravesando o que atravesamos durante este año, o las circunstancias adversas, quizá sea el escenario, quizás sea la plataforma para el propósito del día de mañana. Amén. Para lo que Dios nos está preparando. ¿Cuántos saben que Dios nos está preparando para algo grande y poderoso? Este tiempo es necesario. A esos 70 años, no sé cuántos años van a representar para tu vida. Quizás sea una semana más, quizás sea un mes más, quizás sea un año más, quizás sea un día más. No lo sabemos. Cada uno sabe por lo que está atravesando. Pero el Señor dice, es necesario. Amén. Es necesario porque Él está preparando el escenario para lo que viene. Porque dice el Señor que ese futuro es un futuro de bien y no de mal para cada uno de nosotros. ¿Saben que mientras preparaba esta palabra recordaba acerca de la historia de Nelson Mandela? ¿Cuántos saben la historia de Nelson Mandela? Sin dudas que tiene mucho que ver con esto que les estoy compartiendo. Él fue un líder sudafricano, ¿sí? Y él luchaba contra el racismo. Un hombre perseverante, un hombre de convicción y un hombre de visión. Cuenta la historia que fue arrestado en el año 1962 y en el año 1964 le dieron cadena perpetua, ¿sí? Pero ese no fue el final para él. Cuenta la historia que estuvo 22 años en prisión y en condiciones duras en la isla, ¿sí? Robben Island se llamaba. Y yo pensaba que esta fue la Babilonia de Nelson Mandela, ¿sí? Esta fue su Babilonia. Pero dice que él en ese lugar que quizás de sufrimiento y de aislamiento, porque a nadie le gusta estar en una situación como esa, fue un hombre que no perdió la visión. ¿Sí? Un hombre que sabía lo que quería lograr, sabía a dónde quería llegar
sentía solo, cuando quizás pasaba por tantas situaciones feas, dice la historia, ¿no? Que él fue un hombre que se preparó también espiritualmente para poder afrontar lo que venía, porque él también fue un hombre de propósito. Así como vos y yo somos hombres y mujeres de propósito. Hombres en la Biblia que podemos leer, sí, fueron hombres de propósito, hombres que Dios usó para planes extraordinarios. Pero a través de los años y de la historia podemos ver muchos hombres y mujeres de propósito que son guiados por lo que les toca atravesar muchísimas circunstancias malas, feas, quizás injustas, llegamos a decir. Pero él también fue un hombre de convicción. Y mientras leía la historia de él, ¿no? Dice que en prisión siguió educándose y preparando su espíritu para liderar con sabiduría y reconciliación. Dice que trabajó para fortalecerse, para crecer en carácter y en visión. Y en el año 1990 fue liberado y se convirtió en un símbolo de perdón y de reconciliación. Qué maravilloso, ¿verdad? No solamente eso, sino que en el año 1994 fue elegido como el primer presidente negro en Sudáfrica en elecciones democráticas. ¿Qué tal si este hombre, en lugar de seguir, ¿no?, con esa visión que tenía, ¿sí?, de lograr ese objetivo, se hubiese victimizado, hubiese dicho, bueno, hasta acá llegué, ya estoy preso, ya no hay más nada que hacer? ¿Sí? Porque a veces tenemos esas actitudes como seres humanos, pero él siguió adelante. Y vos y yo también tenemos que seguir adelante. Decirle al que está al lado, tenés que seguir adelante. Tenés que seguir adelante, ¿sí? Es por un poco más de tiempo. El tiempo necesario. El tiempo que nos lleve a tener ese carácter, sí, que el Señor quiere que tengamos. Esa forma que el Señor quiere que tengamos. Amén. Porque no podemos llegar a ese lugar, al cumplimiento de ese propósito, como les digo, si no estamos preparados. Dios, en el mientras tanto, va trabajando con nosotros, ¿sí? ¿Sabe lo que decía este hombre? Que el sufrimiento tenía sentido si se trabajaba para un propósito mayor. ¿Cuántos este año pasaron por sufrimientos? Amén. ¿Cuántos creen que vale la pena muchas veces? ¿Sí? Cuando el Señor nos dice un poquito más, ¿sí? Un poquito más, porque muchas veces el ser humano quiere tirar la toalla, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay un propósito mayor. En vos y en mí hay un propósito mayor, ¿sí? Y es ese propósito para el cual fuimos creados, para el cual el Señor nos trajo a esta tierra. Amén. ¿Cuántos saben cuál es el propósito que Dios tiene con su vida? Levante la mano el que sabe que Dios la creó con un propósito, ¿sí? Dios la creó con un propósito, ¿sí? Y por ahí ustedes hoy no pueden ver todavía eso terminado, esa gran obra que el Señor está haciendo, pero Dios dice su palabra que su mano la sigue moviendo. Amén. Aunque no veamos nada, aunque lo que veamos sea totalmente contrario a lo que el Señor nos prometió, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Amén. Saben que todos pasamos por Babilonia, tiempos de prueba, ¿sí? Luchas quizás espirituales. ¿Cuántos tuvieron luchas espirituales este año? ¿Sí? Luchas con uno mismo, luchas con el entorno, ¿sí? Luchas con la familia, luchas y luchas y luchas, que fueron muchas, ¿sí? Pero hoy hay una promesa de parte del Señor. Dice en el libro de Jeremías 29:10, así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia los 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena promesa de hacerlos volver a este lugar. Yo los visitaré, dice el Señor.
yo los visitaré. Porque el Señor no nos abandonó, Él no se olvidó de lo que nos ha prometido. Amén. Ese tiempo es necesario, diga conmigo, ese tiempo es necesario. ¿Sí? El 70 es un número bíblico, ¿sí? Así como hablamos del 40 que representa ese desierto, quizás hay números que son bíblicos y que tienen un significado muy importante para nosotros, ¿sí? El 70 es el tiempo completo y perfecto de Dios para nuestra vida. Como te digo, quizás para vos no sea el número 70, quizás sea una semana, un mes, 3 años, 5 años, pero hay un tiempo estipulado por Dios. Hay un tiempo, sí, que luego de pasarlo, dice el Señor, yo te visitaré. Amén. Yo te visitaré y te voy a llevar a ese lugar, ¿sí? Y a ese estado en el cual deseaste estar muchas veces, en el cual anhelaste llegar. Quizás anhelaste regresar, porque quizás pensás que, hubieron momentos mucho mejores de los que te tocó atravesar en esos últimos tiempos. Dice el Señor que llega el tiempo de la restauración y de un nuevo comienzo para nuestras vidas. Luego de esos 70 años, ellos lograron regresar a su tierra, porque Dios cumple con sus promesas. Una promesa, ¿sí?, de restauración, una recompensa de Dios para sus vidas. ¿Y saben qué? Yo le decía, Señor, dame una palabra, y el Señor me dijo, yo ya te la di. Y una noche yo estaba en sueños y el Señor me lleva al portón de la casa de mi mamá. Y se me presenta el Señor, pero yo no le veo el rostro a Él. Y siempre que el Señor me muestra algo, yo no le veo el rostro, pero yo sé que es Dios, ¿sí? Y Él hace que yo extienda mis manos y llena mis manos de semillas. Entonces yo de repente veo mis manos así, llenas de semillas. Y el Señor me dice, esta es la recompensa. Esta es la recompensa. Después el sueño continuó, a mi marido le conté, ¿sí? Pero el Señor me dijo que esa era la palabra que Él me daba para este año 2025. Quizás estuvimos en situaciones inesperadas, lugares donde no quisimos estar, con luchas de todo tipo, ¿sí? Quizás Dios estuvo trabajando en nuestra vida en un montón de cosas durante este año 2024, porque el Señor nos estaba preparando, ¿sí? Estaba preparando el escenario para algo que viene en 2025. No es solamente para mi vida, es para la iglesia. Hay algo que el Señor está trayendo en el 2025. Dice el Señor, amén, en 2025 yo los visitaré. Gloria a Dios. Yo los visitaré. Amén. Y no solamente los visitaré, sino que yo los restauraré. Y será un nuevo comienzo. Gracias. Será un nuevo comienzo, dice el Señor. Porque esas semillas representaban el nuevo comienzo. No solamente eran la recompensa de Dios. Dios te va a recompensar. Porque en la tierra de tu aflicción fuiste fructífero. Porque no te cruzaste de brazos y renegaste del Señor. Y le dijiste, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguiste trabajando para su obra. Seguiste sembrando la palabra. Amén. Porque seguiste multiplicándote. Seguiste compartiendo el mensaje. Amén. Has preparado casa para Dios. Porque ese fue el mensaje que Dios le envió a este pueblo. ¿Sí? Construyan casas, multiplíquense, tengan hijos, avancen, ¿sí?, por su bienestar en el mientras tanto. Muchos en el mientras tanto hemos seguido trabajando. Pero dice el Señor que llega el tiempo estipulado por Él. ¿Sí? Esos 70 años, esos 2 años, como les dije, esos 3 meses,
el tiempo que sea necesario para darnos Él esa forma que debemos tener. Amén. Llega el tiempo de la visitación del Señor para nuestras vidas, porque dice el Señor que lo que Él nos ha prometido es lo que nosotros obtendremos, a causa de que fuimos perseverantes, a causa de que hemos escuchado su voz, a causa de que hemos trabajado como viendo al invisible muchas veces, cuando muchas veces no veíamos resultados, cuando muchas veces nos preguntamos, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena? ¿Tiene algún sentido? ¿Sí? Pero estuviste trabajando y estuviste poniendo ese granito de arena. Hoy el Señor nos dice, yo te recompenso. Porque dice que Él recompensa nuestras obras. Amén. Ninguna cosa, nada que nosotros hagamos quedará sin recompensa. Aún ese vaso de agua que le diste a aquel que te lo pidió, aún eso tiene recompensa de parte del Señor. Iglesia, preparémonos, porque desde el 2025 el Señor viene con recompensas, ¿sí? Y con nuevos comienzos. Hay cosas que Dios va a poner en nuestra mano que vos las vas a mirar y vas a decir, son pequeñas, quizás insignificantes, pero va a tener el potencial de la multiplicación. Amén. Porque cada una de esas semillas que hoy Dios va a poner en tus manos, vos con responsabilidad las vas a comenzar a sembrar. Vas a elegir una tierra fértil, la vas a comenzar a sembrar, la vas a comenzar a regar, la vas a comenzar a cuidar. Y no solamente eso, sino que muy prontamente vas a ver el fruto, ¿sí?, de esa siembra. Mira, yo no sé qué es, pero yo sé que Dios en cada una de sus manos va a poner algo. Van a comenzar el 2025 con algo que Dios va a poner en sus manos, ¿sí? Y lo van a tomar con responsabilidad, porque cuando terminemos 2025 van a testificar de lo productivos que fueron. Amén, de todo lo que trabajaron el 2025 para que esa semilla dé fruto y fruto en abundancia. Amén, porque pisaremos la tierra que el Señor nos prometió. La pisaremos y ¿saben lo que dice el Señor? Miren, lo vamos a leer todos juntos, porque yo lo estuve remarcando antes de subir acá. Dice el Señor en el libro de Jeremías, donde leímos. Jeremías 29:14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y más adelante en el 33 dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Las disfrutarán, dice el Señor. Las disfrutarán. Pero esto no termina acá, En el 30:16 dice, pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverios. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Pero continúa diciendo, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijos, y escuchen lo que dice acá, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores, dice el Señor. ¿Y sabe qué dice más adelante? Así ha dicho Jehová,
Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño fue agradable. Dale un aplauso al Señor porque es su palabra. Amén. Dios utiliza tiempos de prueba o disciplina para purificar, transformar y luego recompensar a su pueblo con restauración y bendición. ¿Cuántos quieren esto para sus vidas? ¿Sí? ¿Cuántos lo quieren? Viene un año tremendo para nosotros, ¿sí? Para los que creen y toman esta palabra. Amén. Dice el Señor que los que sembraron con lágrimas con regocijo se harán. Dice el Señor, lo disfrutarán. Amén. Lo disfrutarán.